Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé. Ya volvemos a estar aquí para hablar un ratito sobre educación de las ciencias en concreto. Ya sabéis que aquí pensamos que, por fortuna, en el año 2025 ya tenemos mucho contenido sobre ciencia, pero creo que tenemos poco debate sobre cómo se hace de verdad la educación, así que vamos a ver si en este programa conseguimos hacer un poquito de masa crítica en ese sentido, y que se hable no solo de lo que los políticos opinan sobre la educación, sino también de lo que ocurre dentro de las aulas, ¿no? Que es un poco, yo creo, el objetivo de este programa. Y hoy, en lugar de hablar de contenidos habituales, vamos a hablar de contenidos, pero de otra manera. Vamos a hablar de maneras de introducir contenidos a través de materiales audiovisuales que a lo mejor les resultan más atractivos a los estudiantes o a lo mejor simplemente nos sirven para cortar un poco el ritmo de la clase y hacer una cosa un poquito distinta que me parece que también está bien para que no sea todo tan rutinario. Así que, como todos los que habéis leído el título sabéis, vamos a hablar hoy de películas y series que nos pueden servir para hacer actividades en el aula sobre matemáticas y sobre física y química. Tenemos preparados un pequeño listado y alguna actividad asociada con ellas, así que vamos a ir repasándolas poco a poco. Pero antes que nada, voy a saludar a los ignorantenautas que me acompañan en esta travesía, que hoy son, como siempre, Javier Vargas, que es profesor de Física y Química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿qué tal? Nuestro programa siempre es disfrutable, pero hoy especialmente con unas palomitas entra muy bien. Efectivamente. Y también saludo a Víctor Marco, que es profesor de Matemáticas en el IES El Grado de Valencia. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola Alberto, me ha encantado tu speech inicial porque por fin es como... hemos hablado de qué va este programa, del debate sobre educación. Después de 40 capítulos aún no lo teníamos claro, pero se tenía que decir y se dijo. Claro, me acabo de dar cuenta que en realidad nuestro espíritu a la hora de hacer este programa es empezar a hablar de educación desde abajo y no desde arriba, considerando que arriba son pues los diputados que nos representan en las Cortes y todo esto, pero que en realidad lo decimos poco. Entonces, bueno, pues está bien decirlo de vez en cuando para que quede claro, a pesar de que yo creo que se nos conoce por nuestras acciones y que me parece que es evidente para todos nuestros oyentes que esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Me ha gustado esa referencia al cine, ¿no? A Batman, el Caballero Oscuro. Se nos conoce por nuestros hechos. Sí, yo creo que es de Batman Begins. Sí, perdón, he dicho el Caballero Oscuro porque para mí Batman es el Caballero Oscuro, pero sí, es de Batman Begins. Bueno, y precisamente me gusta mucho que hayas sacado esto porque verdaderamente la razón que nos llevó a pensar en este programa es que Víctor y yo acabamos hace unas semanas, unos meses, hemos empezado un podcast sobre cine con Antonio Rivera que se llama Esto salía en una peli francesa, que ya os lo comentamos hace unos cuantos capítulos, y dijimos, oye, ¿por qué no aprovechamos que estamos viendo cine y estamos viendo cosas para mezclar esto con otras cosas que hacemos, como De Ignorancia Sí que Sé? Así que, pues eso, vamos a traeros hoy películas y series y cosas que a lo mejor podríamos comentar en el otro podcast, pero que vamos a comentar en este. Pero antes de eso, un breve anuncio, ya que estamos aquí haciendo un poco de publi, y ese anuncio tiene que ver con este programa que estáis escuchando ahora mismo, y es simplemente que estamos en YouTube, que nos hemos enterado que la gente usa YouTube para escuchar cosas, cosa que a mi cabeza, a lo mejor un poco cuadriculada, no le parecía nada lógica, pero si la gente se pone YouTube para escuchar cosas y nosotros tenemos cosas que la gente puede escuchar, pues hemos decidido ponerlo en YouTube. Así que si queréis escucharnos allí, cosa que me parece un poco rara porque ahora mismo no nos estáis escuchando allí, al menos los que estáis escuchando esto el día del estreno, si queréis escucharnos en YouTube, solo tenéis que ir allí, poner De Ignorancia Sí que Sé y veréis ahí el loguito verde con la pizarra y el gusanito saliendo de la manzana y podéis escuchar De Ignorancia Sí que Sé también en YouTube. Es verdad que vamos subiendo los capítulos poco a poco, cuando esto se estrene pues estarán los primeros episodios del podcast, pero bueno, que si queréis dentro de nada van a estar todos allí. Así que los amantes de YouTube van a poder también escuchar a los ignorantenautas en su plataforma favorita. Y hecho este anuncio, vamos ya a lo que nos ocupa hoy, que es el cine. El cine, eso sí, visto un poco desde los ojos de la ciencia. Víctor. Sí, lo vamos a desengranar desde el punto de vista de la ciencia, que es... Hay mucho cine para hablar de ciencia. Y sí. Lo que es sorprendente, hay mucho cine para hablar de matemáticas. Pero sí. Mucho, ¿eh? Yo creo que la gente no tiene en mente la cantidad de matemáticas que hay en el cine y hay bastante más de lo que la gente piensa. De hecho, hoy vamos a dar solo unas pinceladas, pero si nos ponemos a sacar lista, tenemos para, pasarnos el curso entero viendo películas relacionadas con ciencia de cualquier tipo, sin parar. Espera, claro. ¿Da para otro podcast de cine, de ciencia en el cine? ¿Otro podcast Oye, más? Claro que sí. Crossover entre los dos podcasts, ¿eh? Crossover.
Cuidado porque podcasts de cine de contenido científico ya han existido. Sí, hay un podcast llamado Cine y Ciencia que creo que ahora mismo está discontinuado, pero que sacaron unos cuantos capítulos muy interesantes. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a enfocar a qué hacemos con esto en las aulas. No es solo comentar la ciencia. Eso es verdad que a mí me ha producido un poco de dolores de cabeza y creo que lo vais a ver a lo largo del programa porque yo he dicho, jope, esta película tiene un montón de contenido científico súper chulo, pero en realidad parece que va más allá del currículum de bachillerato o del currículum de secundaria. Entonces, he estado hablando con Javi sobre todo y Javi me ha dicho, ¿qué va? Estas cosas tienen perfecta cabida dentro del currículum. Entonces, vamos a ver cómo se les puede dar cabida incluso a contenidos que parecen avanzados y que en realidad, hombre, pueden ser avanzados, pero tienen su parte básica que los estudiantes pueden aprovechar no solo para la vida, que eso desde luego, porque cualquiera puede ver una película y aprovecharla, sino también para su propio currículum oficial, ¿no? Bueno, y Alberto, además, es que, como ya hemos comentado varias veces, como ya no se evalúa en contenidos, sino en competencias, y supongo que Javi tendrá, no me sé las competencias de física ahora, de memoria, pero imagino que tendrás una como tenemos en matemáticas, que es la 7, que es el papel de la matemática en la historia y en la sociedad. Entonces, ya solo por eso, ya hablar de cine o de series que tienen matemáticas, ya está justificado la evaluación, ¿eh? Esto ya no es una actividad que pones para... La típica que pones el día antes de Navidad que no sabes qué hacer con los chavales porque te tienen hasta arriba y les pones una peli. No, es que esto legalmente puede ser evaluable a través de un examen o la libreta o lo que sea, ¿eh? O sea que no estamos dando actividades para pasar el rato. Tanto en física y química como en física y en química, es decir, en todas las asignaturas, tenemos alguna competencia que está relacionada con el contexto histórico, con la interrelación entre ciencia y sociedad, las aplicaciones, el cómo los avances científicos están condicionados por la situación social. Entonces, todo este tipo de películas en donde se ve una visión más humana de la ciencia o se ve una perspectiva histórica de algún descubrimiento, tiene total cabida dentro de la evaluación en las asignaturas. Pues vamos a empezar ya, digo yo, ¿no? Esta introducción ha estado muy bien, pero vamos a entrar ya en materia con algún contenido audiovisual. Vamos a ver si es una película o una serie. Me parece que te voy a dar a ti el testigo, Víctor. Empieza con alguna de las cosas que tienes preparada. Pues venga, vamos a empezar con algo ligero. Una serie, además una serie de humor, una comedia con la que yo he trabajado mucho en el aula. Tengo que decir que ahora menos, porque mis alumnos ya la conocen menos, porque es un clásico. Claro, y es exacto. Los Simpson. Ya ha pasado a ser un clásico que algunos alumnos me dicen, ¿es eso de esos de amarillo? Digo, madre mía, eso de amarillo. Claro. Es que... Eso que ven mis padres y que por lo tanto no quiero verlo yo porque no quiero identificarme con ello. Estamos hablando de una serie de los años 80, ¿eh? De los años 80. Bueno, has dicho que es una comedia. ¿Es una comedia o una tragicomedia? Ostras, ¿qué cosa es? Es una tragicomedia con referencias al buen cine. Sí. Es que por favor, ver el último capítulo de esto salía en una peli francesa. Bueno, di cuál es el último capítulo, porque de lo contrario... 12 hombres sin piedad. En el momento de la grabación de este episodio, que supongo que se emitirá un poquitín después, era 12 hombres sin piedad. Cuando estéis escuchando seguramente habrán salido. Toda la razón. Bueno, pues mi idea es os propongo a los oyentes y a los profesores que queráis usarlo en el aula, coger el capítulo de la primera temporada, el capítulo 2. Estamos hablando del segundo capítulo de la historia de Los Simpson, que se llama Bart el genio. Os voy a contar un poco de qué va y luego las actividades que podemos hacer. El capítulo va en que les hacen además es muy interesante porque se ve un poco el sistema educativo de Estados Unidos, cómo les pasan una prueba de inteligencia a los alumnos. Que la profesora dice, no os preocupéis, esto no va a calificar vuestro futuro laboral, pero luego la mujer hace como una broma sobre sí misma de, claro, pero algunos no tenéis futuro o algo así. Bueno, el caso es que les ponen la prueba y Bart pues, contesta al tuntum. Y lo que decide es darle el cambiazo a Martin, que es el chaval crack de la clase, ¿no? Vale. Bueno, no quiero hacer mucho spoiler porque prefiero que lo veáis, pero... ¿No quieres hacer mucho spoiler de algo que se emitió hace cuánto? ¿35 años? 35. Tienes toda la razón, pero no lo voy a contar entera. El caso es que, claro, llaman a Bart, llaman a los padres de Bart, y los padres piensan que es porque ha hecho otra trastrada más, y es porque su hijo es un genio. Entonces todo el capítulo va de cómo a Bart lo sacan del instituto y así el director Skinner se lo saca de encima. Ajá. Y va a una escuela de genios. Bueno, el capítulo está plagadísimo de referencias a matemáticas. Luego veremos por qué. Entonces, ¿qué propongo yo en clase? Que les pongamos el capítulo sin decir nada más y simplemente que los alumnos anoten en qué momento, anotando minuto y segundo, y qué concepto de matemáticas han visto en la pantalla.
Vale. Les proyectamos el capítulo y que podemos poner en estas pantallas digitales que tenemos ahora más o menos todos un temporizador o que se vea la barra de reproducción. Bueno, tenemos 1000 formas. Perdona, y que anoten Víctor, el contenido. Dime. No sé si has dicho a qué estudiantes lo dirigirías, o da igual, tanto bachillerato como primeros cursos de la ESO. Mira, como anécdota os contaré que he estado 3 años impartiendo un curso de Cefire para profesores y yo esto lo he hecho con profesores. Vale. Y mola porque además puedes hacerlo en varios cursos y poder un poco analizar cuál es el nivel de atención de los alumnos, de la fineza porque algunos, es que hay como 3 capas de detalles matemáticos. Unos son muy evidentes, se comentan. Otros son detalles escritos en esquinas de pizarras. Ajá. Hay un momento que se menciona una derivada y una broma sobre hay un momento que hacen una especie de norma de una derivada que en inglés tiene una especie de rima sobre una canción, que los traductores en España hicieron lo que pudieron. Bueno, eso dejo a los oyentes que lo vean. El caso es que tienen que anotar el contenido y además les haremos distinguir entre un contenido puramente anecdótico o fuerte en matemáticas. Eso se verá en el siguiente visionado. Entonces, dura unos 20 minutos. Con eso cubrimos media clase. Vale. Y luego lo volvemos a poner, pero ya vamos deteniéndonos cada vez que un alumno nos dé el primer tiempo más bajo con un contenido. Vale. Lo hacemos un poco en plan a la subasta a la baja. ¿Quién tiene el contenido más? Dice, a los 15 minutos. No, va bajando. Y bueno, en los créditos ya tenemos cositas, ¿vale? En los créditos iniciales, quieres decir. En los créditos iniciales, sí. De hecho, en los créditos hay detalles y ya cuando empieza el capítulo que aún aparecen créditos, hay una referencia a MC² maravillosa. ¿Ah, sí? Maggie está montando unos cubos. Vale. Y en los cubos pone M square de square. MC square. Vale. Se lo queda mirando pensativamente y luego lo derrumba. Es maravilloso. Eso no lo ve ninguno, claro. Y además eso es un poco más de física. El tema es que vamos anotando y viendo entre todos y ya tú como profesor, si quieres, si lo quieres hacer evaluable, puedes ir anotando el nivel de fineza de los alumnos, de cuáles han visto, en plan de, oye, pues mira, un 5 en la práctica a los que vean las evidentes. Un 7 a los que vayan más allá. Y luego un 10, pues a los que contestes a las preguntas que les vamos a hacer. Tengo una pregunta relacionada con eso. Si lo evaluaras, ¿qué peso tendría esto, no? Porque como es una prueba muy heterodoxa, pues hombre, no puedes aprobar o suspender la evaluación entera. Vale, esto, ¿no? Vale. Te refieres al peso respecto a la evaluación entera, no cómo evaluaría la propia práctica. Bueno, tú en los criterios iniciales del curso, tú ya estableces unos pesos para los instrumentos de evaluación a los que les has asignado unas competencias. Por ejemplo, vale. Yo lo que tengo es que todos los instrumentos tienen todas las competencias, pero cada uno tiene los criterios más adecuados a ese tipo de instrumento. Tú te lees la competencia, yo qué sé, la de la 1, que tiene que ver con problemas reales, y te lees los criterios, y unos pegan más para ponerlos en un examen, y otros en por ejemplo, una exposición oral. Vale. Entonces tú aquí lo que harías es, si tienes, por ejemplo, un 70% examen y un 20 o un 30 entre libreta y exposiciones orales, ahí podrías meter este. Vale. Por ejemplo, pues de ese 30%, un 10% de la práctica. Eso ya lo tendrías que tener en tu programación previamente y tal. Si la quieres hacer evaluable. Pero es una buena pregunta, sí. Muy bien. Ya tenemos un segundo visionado que con esto ya nos cubrimos una primera clase. ¿Vale? Entonces, lo que sería interesante es mandar como deber las siguientes preguntas, que sería ya como la tercera parte de la actividad. Recordemos, la primera es primer visionado, donde ellos en silencio tienen que ir apuntando. Ese es el reto, en silencio, sin tener que estar parando. El profe, no veo, me refleja la pantalla. Y estas cosas que pasan. La actividad 2, que es el segundo visionado. Claro, dura 20 minutos más, pero lo estamos parando. Entonces perfectamente puedes triplicar. Entonces con esto nos lleva ya a la primera clase. Lo interesante es la tercera actividad que propongo, que son 2 cuestiones solas. Víctor, espera, ahora que has dicho eso quiere decir que probablemente durante este segundo visionado terminaría la clase y empezarías a hacer, o sea, lo dejarías para la clase siguiente, el terminar, Sí, ¿no? Aquí, si hemos ajustado bien el tiempo, simplemente estas cuestiones las podemos dejar para que las trabajen en casa. Vale. Y el próximo día las revisas y ya las evalúas como parte final. ¿Os parece que os las cuente a vosotros también y me decís qué pensaréis vosotros? Porque además no hace falta ver el capítulo para contestar esta. Ah, vale, eso te iba a decir, que yo no lo he visto, pero perfecto. Simplemente son... El nivel de anécdotas son desde el número pi en una pizarra con un igual a un pastel de carne, pastel de manzana, perdón, porque es pie en inglés. Claro, ese es muy básico. Pero hay un momento que hacen dibujan una función en la pizarra con todo al desarrollo de una derivada. Vale.
Luego hay un momento que hay un juego con el... A Homer le dan en secreto un papelito con el coeficiente intelectual de su hijo. ¿Vale? Y dice, ¡oh! 912. Y dice, no, lo está leyendo al revés. Es 216, que también es el de un genio. Si rascas, ese es el único número que puedes jugar invirtiendo y que te dé un coeficiente de un genio y un coeficiente absurdamente brutal para que se extrañe. Bueno, solo los 2s, los 1s y los 6s y los 9s y los 5s puedes jugar con su simetría. Puedes hacer una práctica de decir, venga, ¿qué otros números podría haber usado el guionista? Vale. Y curiosamente no hay más. O creo que no hay muchos más. Es como, no está puesto al azar, está muy pensado por los guionistas. Qué guay. ¿Vale? Está muy bien. Os salto con las preguntas. Vale. Primera pregunta. ¿Por qué crees que los guionistas han introducido todos estos elementos? Bueno, Javi, di tú algo, que estoy hablando yo mucho. Venga. Se pillaron, no os esperabais esto. Ostras. Bueno, yo imagino que una buena parte de esto será la asociación que tenemos hecha de que todas las personas que son genios o que tienen un cociente intelectual alto se le tienen que dar bien las matemáticas. Porque sí. Lo cual es un mito, pero claro, se tiene esa idea arraigada, entonces están hablando de que Bart es un genio, con lo que a Bart se le tienen que dar bien las matemáticas, con lo que llenan el capítulo de referencias matemáticas. Sí, efectivamente. Vale. Además de que siempre que se meten guiños en un capítulo lo hacen más revisionable. Entonces, en cuanto alguien no se da cuenta de algo, pero luego comentándolo con un compañero, mira, ¿te has dado cuenta de que aquí pasaba esto? Están dando pie también a que la gente vea más veces el mismo capítulo. Yo creo que lo hacen porque les gusta, porque les parece gracioso, porque les permite que el capítulo sea algo más que simplemente una cosa que ves. O sea, creo que, como dice Javi, no solo para que la gente revisione el capítulo, sino para que el capítulo tenga mayor valor, que esas cosas de fondo signifiquen cosas, está bien. O sea, es como un pintor que tiene que hacer un retrato de alguien y pues también pone al fondo cosas, ¿no? Y hay pintores pues que son más elaboradas esas cosas y otros pintores que son cero elaboradas. Entonces, me parece como un adorno que aporta valor a la cosa que tú estás haciendo. El comentario de, claro, decís revisionarlo por mayor interés, pero claro, ¿cuánta gente lo va a revisionar para buscar eso? Mis alumnos es porque yo los obligo. Sí. Porque yo me he dado cuenta de eso. Os comento una cosa, es el capítulo 2, Ajá. No es el único, hay mogollón. Yo lo descubrí porque me leí un libro que se llama Los Simpson y la matemática. Vale. Y ahí hacen una entrevista a los guionistas y descubrimos que todos, o los principales, son matemáticos, físicos e ingenieros. Anda ya. O sea, es su mundo cultural, digamos. Quieren que ese mundo aparezca en la cosa que están haciendo. Y declararon, era una indicación de intención, es decir, que ellos pretendían formar y educar a la gente en matemáticas a través de los Simpson, pero con esos subterfugios. Y entonces los productores un día les dijeron, os vamos a dar vía libre en otra serie para que hagáis esto. Y así apareció Futurama. Vale, entiendo. Oye, pues Víctor, vamos a ponerle a los oyentes la referencia a este libro en la descripción, ¿vale? Así por si lo quieren buscar. Sí, muy recomendable, muy recomendable. Los Simpson y la matemática, sí. Bueno, y ahora viene la segunda pregunta, ya que hemos hablado de los guionistas. Porque ellos dicen que intentaban como enseñar y educar a través de sus mensajes ocultos. Y entonces yo pregunto, ¿de verdad han valido para algo todo esto? ¿O solo queda como algo anecdótico para un pequeño público de ojos avezados? Yo creo que sí que ha valido de algo. Mi opinión es un poco complicada. A ver si la consigo articular bien. Yo creo que los guionistas de Los Simpson, que son estadounidenses, viven en una sociedad que es mucho más consciente del valor de la ciencia y las matemáticas. Todas las sociedades tienen sus reticencias y sus cosas, ¿vale? Pero la sociedad española, que yo lo he dicho más de una vez en este programa, creo que se dice a sí misma muchas veces, las matemáticas son muy difíciles, se la atragantan a los chavales, además no sirven para cosas de la vida diaria. Tenemos como un montón de excusas, un poco baratas la mayoría, sinceramente, que nos hemos montado en la cabeza para denigrar ciertos aspectos de la cultura que no tienen mucha tradición en nuestro país. Y realmente la razón por la que nos decimos eso es porque no hay mucha tradición, no porque sea verdad ninguna de esas cosas. Entonces, en Estados Unidos eso no pasa. En Estados Unidos ellos son más conscientes, al menos estadísticamente, y creo que un estadounidense viendo ese capítulo se siente como reforzado en que eso pertenece a su mundo cultural, más a lo mejor que un español. Entonces, cayendo a lo que quería decir, pienso que en una sociedad en donde eso ya está presente,
de alguna manera sí te despierta para decir, ah, qué guay, fíjate, esto me recuerda a no sé cuántos, esto lo comentaré con un amigo mío que seguro que sabe de dónde sale. Mientras que en una sociedad que empieza de más abajo, porque tiene todas estas excusas y tal y cual, como la española, a lo mejor tiene menos... penetra menos en la mente de la gente. Esta es mi sensación. Javi, ¿qué opinas tú? Pues yo la primera sensación que tenía es que posiblemente esto pase desapercibido para la mayor parte del público, al menos aquí en España. Claro, con la reflexión de Alberto, es cierto que esto depende mucho de la visión cultural que se tenga de las matemáticas. Entonces, no conozco tan en profundidad la visión que se tiene allí en Estados Unidos, pero claro, si no lo ven como la mayor parte de los estudiantes aquí, pues puede ser que sí que perciban más detalles de este tipo. Entonces, en ese sentido, ellos lo habrán percibido más, claro. También te os digo que hay muchas veces que hay cosas que están a la vista y no sé vosotros, yo creo que hay personas que están viendo una serie y tienen el foco tan centrado en los personajes que no son conscientes tampoco de lo que está pasando de fondo. Entonces, claro, aunque tengas los conocimientos suficientes para pillarlo, si no tienes una mirada un poco más amplia, todas estas cosas te van a pasar desapercibidas igualmente, aunque la broma la pilles. Sí. Claro, pero de hecho esa cosa que estás señalando no es solo un problema a la hora de encontrar alusiones a la ciencia en capítulos porque queremos educar con ella, que es una cosa súper específica lo que estamos comentando en este programa. Eso que dices es también problemático a la hora de apreciar los pequeños detalles de algunas obras, ¿no? O sea, hay muchas pelis de superhéroes que tienen como alusiones y cosas a veces más interesantes y otras menos interesantes. Y mucha gente las ve con la visión de, bueno, estoy viendo una cosa que me entretiene un rato y se las pierde. Y otra gente sí que está pendiente. Entonces, más que ser un problema de que sean alusiones científicas, es un problema o algo relacionado con cómo vemos estos productos, ¿no? Si los vemos estando un poco atentos o si los vemos para pasar el rato, que ambas cosas son justificables porque la gente tiene derecho a pasar el rato, ¿eh? Sí, pero al final es un primer filtro, entonces si no pasa el primer filtro, luego el segundo filtro va a ser todavía menos la gente que lo va a acabar pasando. Sí. Sí, yo siempre hacía esta práctica con mucha ilusión y pienso, oye, la sigo haciendo porque les estoy entrenando de alguna forma a tener esa visión un poco más periférica de lo que pasa alrededor, ¿no? Más que lo de los personajes. Pero es cierto que yo lo veo y resuena conmigo porque ya lo conozco. Sí. Veo la broma de la derivada y la entiendo. No me está educando en matemáticas. Pero luego pienso también que es una especie de empatía, de juego emocional que se forma con entre los guionistas y yo. Hay una especie de relación íntima que, oye, también mola. Y como ellos como artistas pueden llegar a un público general y luego en particular a ciertas personas. Y eso es lo que es el arte, ¿no? El arte no puede llegar a nivel emocional igual a todo el mundo. Porque además sería más banal también eso lo hace especial. No, y eso nos haría a todos iguales. O sea, el hecho de que ciertas obras llegan más a algunas personas y no a otras, y al revés, pues forma parte de la variedad del género humano, en ese sentido. Oye, pues muy interesante, muy interesante. No sé si tienes alguna cosa más que decir al respecto. No. A ver, si nos pusiéramos... además, esta actividad esta actividad viene propuesta más o menos en este libro de Los Simpson, ¿no? No te viene propuesta porque no es un libro de educación. Simplemente te comenta que ese capítulo tiene muchas matemáticas. Vale. Entonces yo fui a verlo y dije, ostras, es verdad. Y entonces pensé en la actividad. Pero es que si cualquier profesor o profesora quiere trabajar este libro y lo lee, va a ver que de todas las propuestas que te va a hacer de capítulos, tú puedes repetir esta actividad con pequeñas variaciones. Hay uno, no sé si os acordaréis, en que Homer pasa las 3 dimensiones, un especial de Halloween. Pues bueno, o sea, hay un momento que le pasan fórmulas volando que son problemas del milenio sin resolver. O sea, la ecuación son bárbaros. Hay de todo en ese episodio, sí. Sí, es maravilloso, entonces muy recomendable. Sobre todo esta forma de trabajar de vez en cuando, que además ahora es evaluable. Vale, pues si os parece voy yo con otra propuesta que vosotros me diréis cuán problemática es, porque yo creo que tiene aspectos puramente logísticos muy problemáticos. O sea, tú has decidido coger un capítulo de Los Simpson que dura 20 minutos y que efectivamente se puede ver en una clase. Yo voy a hablaros de mi película favorita de los últimos años, que es Oppenheimer. Y que es la película de la que estoy hablando continuamente porque soy un monotemático en este sentido. Entonces, claro, Oppenheimer tiene muchas cosas de ciencia que son bien interesantes para los chavales y que ahora comentaré 2 o 3. Pero, sobre todo, Oppenheimer dura casi 3 horas. Entonces, ¿creéis que eso es factible? ¿Creéis que es factible ver una peli tan larga con los estudiantes, consumir ese tiempo, que es un tiempo que a lo mejor podría estar dedicando a otra cosa? Víctor. Sí, muy fácil. Y es lo que pienso hacer en la película que voy a proponer yo después, que no dura 3 horas, pero casi.
se manda como deberes. Anda. Que la vean. Y ¿Por qué tienes que verla en clase? vale, y asumes que van a poder tenerla disponible, porque no todo el mundo tiene todas... Obviamente no todo el mundo tiene todas las plataformas, pero incluso los que no las tienen, algunos no son demasiado duchos en piratear, Vale. que era algo... Vamos a pirateéis, vamos a abrir niños. este melón. Pero no pirateemos. Vamos a abrir Vale. este melón. Tú entras en cualquier plataforma y aunque no la tengas disponible, te pone alquilar 3 euros. Ujú. O sea, les estamos pidiendo mucho por 3 euros cuando en las asignaturas de lenguas les piden libros. Vale, entiendo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es una diferencia cultural. No estamos acostumbrados a que se nos mande ver cine como deberes. Es que, hombre, es que esto no es justo, te voy a denunciar porque... Bueno, ¿y por qué al de castellano no le denuncias por mandan tu Ya. libro? Y todo el mundo compra el Estoy libro. completamente de acuerdo. Bueno, mira, Claro. Es la peli más que encima es el de mates o el de física que me está... ¿Cómo se atreve? no sé si esto es posible, pero en cuanto lo has comparado con la asignatura de lengua castellana, se me ha ocurrido que quizás, igual que hacen en algunas bibliotecas públicas, a lo mejor se puede ver si a través de la biblioteca del instituto se puede tener una colección de DVDs que se pueda prestar al alumnado. Sí, claro que se puede. Seguro que se puede. A ver, el DVD creo... Quiero decir, yo me imagino que la inversión quiero decir, la asignación que se da cada año que no será solo para libros. Que quiero decir, a lo mejor se puede dedicar una parte precisamente a tener 3 o 4 DVDs de estas películas que nos interesan para que el alumnado que no tenga Que se las acceso, pues oye, lo pide, se ve la película y ya está. Sí, es cierto que claro, si tú tienes con que tengas una clase de 30, si solo tienes 4 copias, pero es cierto que para los alumnos que no pueden tener acceso por lo que sea, por motivos económicos o tecnológicos a la peli, se les deja esta. Oye, se puede proponer la peli que se va a evaluar esto, yo qué sé, al final de la segunda evaluación o la tercera, y tienes todo el curso para que cada alumno la vea y haga su trabajo. O sea que hay muchas opciones. Vale, sí, eso estaba pensando, que tener 1 o 2 copias físicas de una película no te resuelve la papeleta si tu clase tiene 30 alumnos, pero si lo dices con mucha antelación, entonces a lo mejor sí. Claro. Ah, Pero va, no nos engañemos. O sea, pueden verla, pero si ven muchas cosas. Yo he mandado pelis y las han visto, y el que no las ha visto te ha dicho, no, me ha dado la gana verla. O, profe, me pateo 3 horas de peli. Ya, entiendo. Bueno, pues Oppenheimer es una peli de 3 horas y no queremos que este episodio dure 3 horas. Así que no voy a comentar todas las cosas que me gustan de esta peli, que son muchas. Me parece una de las mejores pelis de Christopher Nolan. Pero creo que esta película tiene al menos 2 o 3 elementos bien interesantes. Por empezar por el más técnico, que a lo mejor se da al final del bachillerato o algo por el estilo, tiene obviamente mucha física nuclear, porque se habla de cómo hacer la bomba atómica y todas estas cosas. Entonces, más que mencionarles cómo funciona una bomba atómica, que supongo que a lo mejor lo podríamos hacer, igual les podríamos explicar, al menos de una forma muy general, que hay energía acumulada en el núcleo de los átomos, que esa energía se puede liberar de la forma adecuada, que si la liberas simplemente así a lo bestia, aquello no hace una bomba, sino que hace otro tipo de cosa. Les puedes hablar de cómo hacer un reactor nuclear. Ahora Javi, te preguntaré cuánta cabida ves a todas estas cuestiones. Les puedes decir qué es un reactor nuclear, porque en la película aparece. El reactor nuclear era un paso previo, necesario en aquella época para hacer bombas atómicas. En la actualidad más o menos también, pero hay otros métodos. Y de hecho, la razón por la que los nazis no llegaron a hacer nunca la bomba atómica es porque no fueron capaces de hacer un reactor nuclear. Entonces, todas estas cosas se les puede mencionar, ¿no? La energía que hay dentro de los núcleos, por qué los núcleos tienen energía. Incluso cosas del tipo, ¿por qué no te sirve coger uranio simplemente de una roca y meterlo dentro de la bomba? Porque hay que enriquecerlo, porque necesitas que tenga los isótopos adecuados, que a lo mejor puede ser un contenido incluso para química, en ese sentido. Porque además el enriquecimiento de uranio, que yo no sé cómo se hace, pero si lo buscamos lo podríamos ver, es un proceso químico, básicamente. Entonces a lo mejor podría haber contenido de química ahí. Javi, ¿qué cabida le ves tú a estas cuestiones en la asignatura de física y química? A ver, primero, por proximidad, en lo último que acabas de decir, por curiosidad, no sé si es el único método, pero tengo entendido que una de las formas es por centrifugado, de enriquecerlo. Sí, efectivamente, sí. Y después de ese dato curioso que tenía que quitarme de la cabeza... De hecho, fíjate que si quisieras, podrías usar Oppenheimer para estudiar eso, porque en Estados Unidos había 2 instalaciones de enriquecimiento de uranio. Ahora no me acuerdo dónde estaba cada una de ellas. Una estaba al noroeste y otra estaba en un estado del sur, no sé si en Tennessee o en Alabama.
y en cada una usaban una técnica experimental distinta. El centrifugado era en una y en otra usaban una técnica electromagnética que no me acuerdo cómo funcionaba. O sea que sí, hay más maneras. Bueno, pues volviendo a si esto tiene cabida en los cursos de secundaria, por supuesto en segundo de bachillerato tiene, porque tenemos un tema entero de física nuclear, entonces ahí obviamente se habla de la fusión, se habla de la fisión, se menciona cómo funciona una central nuclear. O sea que ahí obviamente vamos a tener mucho tema para hablar. Pero es que incluso en cursos más bajos, ya desde tercero de la ESO tenemos un bloque de contenidos que es sobre la energía. Y entre las energías no se entra al detalle, pero ya se menciona la energía nuclear como una de las formas de obtener energía, y cuando se habla de las centrales eléctricas, pues una de las formas de obtener energía eléctrica es a través de la energía nuclear. Y se les menciona brevemente que es a través de romper los núcleos se libera esa energía. Entonces no entramos tan al detalle, pero sí que se mencionan algunos de estos procesos y el funcionamiento básico. Se habla de que el uranio tiene que estar enriquecido, o yo por lo menos se lo menciono, e incluso la diferencia de por qué no se puede hacer una bomba, el tema de la masa crítica se les puede mencionar también. Que para que eso sea realmente explosivo necesitas que haya una concentración realmente alta y para que la reacción en cadena se venga muy arriba. Y de hecho eso aparece en la película, porque si miramos los diseños de la bomba, veis que uno de ellos es 2 semiesferas que en el momento en que se juntan tienes la masa crítica en el volumen pequeño necesario para que esto empiece, digamos. Y tú ves colocar las semisferas en la película y ves que la gente lo está haciendo con mucho, mucho, mucho cuidado. Pero la película, como no es una obra de divulgación, no te dice, están haciendo esto porque la masa crítica no sé qué. Pero tú como profesor podrías explicárselo realmente. Efectivamente. O sea que sí, que hay mucho que se puede relacionar. Dependiendo del curso, pues puedes entrar más en profundidad o menos en profundidad. Sobre todo a mí este tipo de películas me gustan porque, como hemos mencionado antes, hay una competencia que hace relación a la relación entre ciencia, historia y sociedad. Y en la película de Oppenheimer hubo tantos científicos que participaron en el diseño de la bomba y en el desarrollo de los reactores. Hay muchísimas referencias en la película, se les podría plantear alguna actividad del estilo de a ver cuántos nombres de físicos eres capaz de sacar de ahí, a cuántos eres capaz de reconocer con ayuda de internet, porque ellos no van a conocerlos tan bien como nosotros. Claro. Pero a ver a cuántas personas eres capaz de identificar y decir qué es lo que... porque son famosos o porque han pasado a la historia. Porque es una de las películas que mayor cantidad de referencias a científicos famosos tiene. Víctor, sí. Pero no solo a físicos, a mí me pareció maravilloso la referencia a uno de mis matemáticos favoritos, que es Gödel. Sí. Que además dices, ¿suma algo a la historia? No. Pero sale Einstein, tienes que ver su referencia y la preocupación de Einstein por su mente. Sí. Por cómo se estaba rompiendo una de las mentes más brillantes de la humanidad. Sí, que para mí es súper bonito. Es Christopher Nolan aprovechando una historia dramática como es la de Gödel, que para los oyentes que no lo sepan, Gödel estaba regulinchi de la cabeza, sobre todo al final de su vida, y estaba obsesionado con que le iban a matar y a envenenar, y solo comía la comida que su mujer le preparaba. Cuando su mujer murió, Gödel se murió de hambre. No quería comer nada. Sí. Entonces, en fin. Yo tengo la teoría de que este hombre, como vio la luz de la verdad absoluta, lo cegó y lo dejó tocado, porque estamos hablando, de verdad, es que un día tenemos que hacer un programa de ver si se puede hablar de Gödel en bachillerato o en la ESO. Ostras, me parece... Yo tengo una práctica, de hecho, creo que es el único momento, lo voy a decir aquí, espero que no llegue a manos de los políticos, el único contenido que yo doy en clase y que no está en el currículum es el teorema de incompletitud de Gödel. Lo hago con mucho cariño, con mucho cuidado de no pasarme, pero se pueden hablar de esas ideas. Es que me parece maravilloso, y cuando lo vi en la peli dije... Es que además quien lo sabe, ¿no? Quien sabe. Esas gafas, esa forma de andar lo reconoces. Sí. Quien lo ha leído un poco. Te cojo el guante y ese programa lo haremos solo porque es precioso hablar del teorema de incompletitud y tal. Bueno, continúo diciendo... esto realmente para mí era como lo obvio, ¿no? La película no tiene muchísima ciencia, porque la película no va de ciencia, va de otras cosas. La película va de, pues, juicios... De cómo a alguien se le hace un juicio para acusarle de una cosa o para hacer parecer que ha hecho no sé qué. Bueno, en fin, la película no va de estas cosas. Cuando hablemos de ella en Esto sería en una peli francesa, ya hablaremos de todo eso. Pero hay mucha ciencia de fondo, digamos, que es todo esto que he estado señalando. Pero a mí, si algo me parece valioso de esta peli, es que al repasar el proceso de
elaboración de la bomba atómica, ves una cosa que no sueles ver en las películas y que de hecho sueles ver al revés en las películas. Las películas como que desenseñan en este sentido, que es que la tecnología requiere un montón de pasos previos. O sea, no sé cuántas películas hay en las que alguien dice, podríamos hacer una máquina que hiciera no sé qué. Y la hacen y a la primera funciona. O a lo mejor a la segunda. ¿Sabes? Pero que en 3 días les ha salido. Bueno, eso en niños no sucede nunca, ¿vale? Cualquier máquina para que funcione requiere un montón de trabajo porque son cosas muy complicadas y fallan por todas partes. No, en primera aproximación, por todas partes. Entonces, creo que eso en la película se ve muy bien. Porque en la película vemos cómo hay teóricos calculando detalles de cómo funcionaría la reacción nuclear, que en un momento dado llegan a conclusiones que son incluso raras en plan de, ostras, ¿vamos a hacer entrar en ignición toda la Tierra si detonamos una bomba nuclear? Porque las ecuaciones le dan eso. Luego tienen todos los problemas químicos, todos los problemas ingenieriles, y te das cuenta de lo complejo que es hacer una máquina desde cero. Y no es porque fuese una bomba nuclear, que hombre, desde luego pues tenía sus dificultades porque la física nuclear era menos conocida en el año 1940 y algo que ahora. Pero sobre todo es porque hacer una máquina funcional es muy difícil. Se podría hacer lo mismo con la historia del Apolo 11, por ejemplo. Es que es muy difícil hacer que una máquina funcione. Y creo que la peli hace un gran trabajo en señalar eso. Ahora, de nuevo me pregunto, Javi, si eso... aparte de ser una enseñanza para la vida súper guay, puede ser también una enseñanza que entre dentro del currículum de los chavales. Yo creo que eso, lo comentábamos antes, que entra dentro de lo que es el método científico. Quiero decir, nosotros cuando damos el método científico no es solo dar las 4 o 5 fases del método hipotético deductivo, que ni siquiera es el único método científico para hacer ciencia que hay, y ya está, y pasar a otra cosa. Sino que dentro del método científico se puede hablar mucho de los intereses que puede haber detrás de ciertas empresas cuando hacen sus investigaciones, de todo lo que es el proceso de publicación, de lo importante que es fijarse en las fuentes y en cómo se han hecho las cosas. Y dentro de todo ese proceso que es la investigación, el cómo cuando se descubre algo acaba convirtiéndose en tecnología aplicable al día a día, y que muchas veces esa tecnología a lo mejor no tiene nada que ver con la idea inicial para lo que se había investigado. Yo creo que un muy buen momento para comentarlo es cuando estamos precisamente trabajando en esos temas iniciales del método científico. Y esta competencia y este contenido está en todos los cursos. Lo único que en bachillerato ya damos por hecho que se lo saben. Pero en todos los cursos tienen que reconocer y saber trabajar siguiendo las fases del método científico, y en segundo, tercero y cuarto de la ESO específicamente le dedicamos tiempo a trabajar este tipo de cosas. Entonces le veo más valor mencionar estas cosas para que sepan realmente cómo funciona la ciencia en el día a día que repetir 3 años seguidos, estas son las fases y te doy 2 ejemplos y otra cosa. Porque una cosa, repetir eso, está muerto, y en cambio dárselo a través de un ejemplo que encima es emocionante porque lo ha hecho un buen artista y todo esto, en cambio está vivo, ¿no? Tiene cierta vida. Por cierto, me encanta que hayas dicho eso porque la película tiene la secuencia perfecta para hablar de esto, que es la secuencia en la que Oppenheimer está en su despacho, en un aula o algo por el estilo, con una pizarra, la llena de cosas que, por cierto, son de verdad cálculos en mecánica cuántica y tal, la llena de cosas, y llega a la conclusión, muy contento y muy satisfecho, de que es completamente imposible generar una reacción en cadena en el uranio, y entonces entra alguien y dice, pues en el despacho al lado lo han hecho. Entonces, es literalmente así el comentario. Entonces es la diferencia entre los cálculos teóricos y el proceso experimental, ¿no? Cómo los hechos experimentales arrollan cualquier cosa teórica que tú hayas hecho, porque si ha ocurrido, ha ocurrido. Entonces, a mí me parece educativo en ese sentido porque eso ha pasado a lo largo de la historia de la ciencia. Y además, también es verdad que los estudiantes y las estudiantes se van a encontrar con un mundo en el que ya existe una cosa que se empieza a ver en Oppenheimer, que es en la época de Oppenheimer, digamos, que es esta separación entre la gente que hace cálculos y la gente que hace experimentos. A mí es una separación que me parece muy lamentable. Creo que la ciencia no se beneficia especialmente de que exista una separación tan dura entre ambas cosas. Pero bueno, es la realidad y es el mundo en el que todas estas pequeñas personas van a vivir. Entonces está bien que lo vean y que reflexionen sobre ello. Mira, sobre la escena esa que acabas de decir, se me ha ocurrido también que eso le podemos sacar relación con el tema del sensacionalismo en los titulares.
Porque muchas veces se ven titulares del estilo de la explosión de supernova que no debería de haber ocurrido porque tendría que estar prohibida por la naturaleza. No, oiga, vamos a ver. Una cosa es que nosotros no esperábamos con que esto ocurriera, pero si hemos visto que ha pasado, ha pasado. Lo mismo que aquí. Claro. De esto no debería de ser posible, pues de la habitación de al lado ha pasado. Aquí la que manda es la naturaleza, no lo que diga tu pizarra. Vale, bueno, pues yo podría estar mucho rato más hablando de Oppenheimer. Yo recomiendo a los oyentes que la vean y que hagan como ejercicio para casa, buscar todos los posibles ejercicios que podrían hacer en clase con él, porque es una película muy larga y en la que pasan muchísimas cosas, obviamente. De hecho, es una película que podría valer para historia perfectamente. Pues, si quisieran hacer una actividad, digamos, que mezclase física e historia, puramente, hay un montón de política, un montón de historia en ella, sería también una actividad transversal maravillosa. Pero como no quiero ocupar todo el episodio con mi monomanía, pues voy a darle paso a Javi, que también nos trae otro producto audiovisual bien interesante. ¿Qué nos has traído? Bueno, pues yo voy a empezar recomendando también una serie como Víctor. Series que tengan relación con física, con química y con ciencia en general, pues podríamos sacar todas las que quisiéramos, porque ya hemos mencionado antes a Futurama, está la obvia de Big Bang Theory, que también tienen asesores científicos que las pizarras son correctas, pero me voy a ir a una que a lo mejor no es tan conocida, pero que también se le puede sacar bastante chicha en el sentido de la relación entre ciencia y sociedad, que es la temporada 1 de Genius, que es una serie que produjo National Geographic y que creo que tiene solo 2 temporadas, no llegaron a seguir, si no recuerdo mal. La primera... ¿Tiene 3? Tiene 3. Pues la primera es sobre Einstein, la segunda creo que es de Picasso, la tercera sí que no sé de quién es. De Aretha Franklin. Ya dejaron... Ajá. O sea, es ciencia, arte, música, así. Sí. Creo que ya no hay más, solo están esas 3. Entonces, obviamente aquí la recomendación sería la primera temporada, en donde se revisa la historia de Einstein y de cómo acabó llegando a la teoría de la relatividad. Y lo que me gusta de esta serie no es tanto el tema de los contenidos científicos, porque al final la ciencia de la que hablan en la serie, que es la relatividad especial y la relatividad general, se trabaja en segundo de bachillerato. Entonces, está como muy limitado ese curso. Pero desde el punto de vista social, y para desmitificar algunas figuras científicas, está muy bien. Porque te dan una visión de Einstein. Hay personas que tienen como muy idealizada la figura de Einstein, de que era un genio y que era todo fantástico y maravilloso. Pero luego hay muchas cosas de la vida de Einstein, de sus relaciones con las mujeres, de la manera que tenía él de enfrentarse a la vida, digamos, que aparecen aquí en esta serie. Y te das cuenta de que era una persona que tenía también sus defectos y que pues a lo mejor no era tan fácil de tratar. Se trata el tema de si su mujer pudo haber estado involucrada en el desarrollo de la relatividad especial, Mileva, porque claro, viviendo juntos, siendo compañeros de clase, siendo los dos unos excelentes científicos, muy raro sería que él no hubiese mencionado ninguna cosa con ella, pero ella estaba básicamente dedicada a los niños. Entonces, al final no acabó apareciendo su nombre en el artículo y, sin embargo, probablemente le ayudaría o bien con correcciones o incluso dándole ideas. Entonces, todos estos temas se tratan ahí y un poco para desmitificar y para ver que los científicos también son humanos. A mí me gusta un poco el tratamiento que se le da en la serie, más allá de lo que son los contenidos, que al final esos contenidos ya los acabaremos trabajando cuando toque. Víctor. Sí, me ha gustado lo de desmitificar porque tengo un recuerdo de esa serie que me parece maravillosa y la uso como argumento cuando la gente dice, bueno, cuando se habla del tema de la vida que tenía Einstein y su personalidad claramente machista, porque tal como te lo plantea en la serie, a su mujer, a su primera mujer, le hunde su futuro laboral. Porque él quiere que tengan hijos y al final la obliga a eso, ¿no? Y hay gente que te argumenta diciendo, bueno, era la época, ya, pero también te sacan al marido de Marie Curie cuando le dice a lo de los Nobeles, o le das el Nobel a ella también, os podéis ir por ahí. Porque es ella la que ha hecho la faena. Así que era la época, pero había gente, por lo visto, adelantada a su época, también del mundo intelectual, que era capaz de plantarse y defender a quien había que defender. O sea, que eso tampoco le escuda a él de... Bueno, es que era la época. De hecho, en todas las épocas ha habido gente así, ¿eh? O sea... Claro. Es reconocido y famoso que los antiguos atenienses y también los romanos eran extraordinariamente misóginos. Pues ahí también había gente que decía, oye, esta mujer a lo mejor hay que escucharle, ¿eh? O sea, que gente sensata hay en todas las épocas. Sí, también hay una escena, ahora que has mencionado lo de Marie Curie,
que cuando ya ha fallecido su marido Pierre, ella empieza a tener una relación con otra persona, con otro científico. Y a ella está preocupada por es que mira, me están señalando, no me toman tan en serio porque pienso que soy como muy ligera de faldas. Entonces también ahí se ven los problemas que estuvo pasando ella, a pesar de que ahí ya era famosa, ya había recibido el Nobel, se sabía que era una científica fantástica y su marido había muerto, quiero decir, que era viuda, no estaba cometiendo ningún tipo de adulterio. Pero aún así, el hecho del qué dirán y el cómo la señalaban, a ella también le afectó mucho durante esa época y aparece reflejado en la serie. Bueno, todo ese asunto tiene un crossover con filosofía bastante interesante, ¿eh? Porque, bueno, de hecho, el hombre con el que tuve esta especie como de, no sé si llamarlo affair o qué cosa, tuve esa relación que al final desapareció, era también un científico, me parece que fue Langevin, un señor que tiene una ecuación. Pero bueno, es que los ataques que recibió Curie en la prensa pasaron de ser es una adúltera a es que esta es polaca. Es que realmente no es una buena francesa. Entonces ahí entran toda una serie de elementos psicológicos, políticos, bien interesantes que se pueden trabajar con los chavales y que encima, pues algunos están muy de actualidad, porque los chavales se van a enfrentar a un mundo en el que te están diciendo eso, ¿no? Te están diciendo, a ver, ¿quién es un buen español? ¿Quién es un mal español? ¿Este en realidad es de fuera o es de aquí? Entonces está bien que piensen en estas cosas, ¿no? Sí, y además son cosas que son de hace un siglo, quiero decir, que no es que estemos hablando de hace mogollón de tiempo, es que esto pasó hace menos de 100 años. Javi, tengo una pregunta. Así como Víctor ha propuesto un capítulo, una serie, y yo he propuesto una película muy larga, pero que le podemos dar de deberes, esto es una serie entera. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Que hace falta verla entera? ¿Que se podrían seleccionar capítulos concretos y aunque no hayan visto los primeros, más o menos entienden la cosa? ¿Cómo está el asunto? Vamos a ver, yo normalmente no suelo hacer actividades centradas en ver alguna serie o ver alguna película en clase, salvo cuando estamos en épocas así, pues yo qué sé, se acercan las navidades, últimos días de clase, en donde aprovechamos para hacer este tipo de cosas. Cuando hacemos cuando me interesa que quieran ver este tipo de material, lo que hago es recomendar, oye, mirad, en casa, vedlo. O si me interesa que lo veamos en clase porque quiero hacer una actividad concreta, yo lo que haría para este caso es buscar algún capítulo que tenga una especial relevancia o seleccionar algunas escenas de varios capítulos y analizar esas escenas o analizar ese capítulo concreto. Y luego ya, para el que tenga interés, pues recomendarles, oye, que la serie está muy bien, si tenéis ganas de enteraros un poco más de todo esto y seguir reflexionando sobre el tema, vedla entera. Porque obviamente tampoco es que fuese una barbaridad de capítulos, pero ver la temporada entera en clase pues es algo que claramente no es viable. Yo ahora que estás diciendo esto, se me acaba de ocurrir una actividad que es imposible de implementar porque les queda culturalmente demasiado lejos, pero que sería especialmente divertida porque les haría volar la cabeza, que es escuchar algún trocito de una ópera sobre Einstein de Philip Glass que se llama Einstein on the Beach y que es una ópera rayantísima en donde se pasan un rato muy largo recitando números, básicamente cantando sobre números. Entonces la ópera es una cosa que les va a quedar muy lejos culturalmente, pero si alguien tiene en su instituto un profesor de música un poco atrevido, a lo mejor se puede trabajar esa ópera junto con la gente de física o matemáticas y aprender algo, porque en la ópera se habla de conceptos de la relatividad especial, ¿eh? Esta es la realidad. ¿Otra cosa que se entiendan o no? Yo creo que no se entiende nada. Pero... Esta no la conocía, pero me lo voy a apuntar. No, es muy rayante porque además es ópera de vanguardia de los años 60 del siglo pasado, en donde no se cuenta una historia, sino que es casi como una especie de ensayo muy, muy rara, muy, muy, muy peculiar. Pero hoy a lo mejor hay algo ahí que hacer con ella. Pues vamos a seguir aquí con otra recomendación más, porque me ha dicho Víctor que además de una serie se había preparado también una peli. Así que dinos qué peli tienes en cartera. Una peli que supongo que habréis visto y que estaremos de acuerdo que es maravillosa, que es Contact. Ah, bueno, hombre, sí, eso es mi juventud, qué bonito. Sí, de Robert Zemeckis del año, espero que lo mire, 1997. Además basada en una novela, ¿no? De Carl Sagan. De Carl Sagan, no me salía. Sí, efectivamente. Sí. Y bueno, mi idea es la siguiente. Además, había preparado la explicación de cómo la mando, pero ya lo hemos resuelto. Como esto ya es una peli y si la pones en clase se te comen varias sesiones, yo esta siempre la suelo mandar en Navidad, como deber de Navidad. Ajá. De que vean la película. Para que tengan 2 semanas para verla, ¿no? Sí, les digo, tenéis que ver esta peli y tenéis que verla con una libretita al lado
como Alberto y yo vemos las pelis últimamente. Claro, te lo iba a decir que estabas cuando hiciste esa actividad, estabas anticipando esto salía en una peli francesa. Estás haciéndolo con los estudiantes. Simplemente quiero que anoten todos los contenidos de carácter matemático que vean en la peli. Si ven algo más de ciencia, genial. Esto también se puede hacer un crossover con el profesor de física y química, pero en principio de carácter matemático. Entonces, les dejamos. Y estamos de acuerdo en que todos van a traer el único contenido fuerte de matemáticas que hay. Bueno, luego podemos hacer una sinopsis de la peli. Y es que... Si quieres, lo digo. ¿Quieres que haga un resumencillo? Venga. Sí, básicamente la película va de... Tenemos una científica que es una radioastrónoma y que ella está muy interesada en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que desde los años... principios de los 70, finales de los 60, yo creo más o menos, se ha venido buscando mucho usando radiotelescopios. Porque claro, esto es lo de siempre, ¿no? Los humanos siempre creemos que los extraterrestres van a usar la última tecnología que nosotros hemos desarrollado. Entonces, como en los años 50, 60 se empezó a usar mucho la radio, ellos dijeron, ¡buah! Está claro que los aliens están comunicándose por radio como una moto continuamente. Y entonces empezamos a apuntar radiotelescopios al cielo a ver si escuchamos los mensajes de los aliens. ¡Sorpresa! Si los aliens están ahí, parece que no están comunicándose por radio continuamente. Pero sí que aparecieron, sobre todo en los años 70, una serie de señales un poco peculiares, ¿no? Que hicieron que la gente dijera, ostras, igual hemos visto algo. La más famosa es la señal WOW, que creo que es del año 1977. Entonces, esta historia ficticia de Contact lo que propone es que alguien de verdad escucha algo. Escucha algo muy peculiar. De hecho, yo creo que Carl Sagan lo que se planteaba es el ejercicio de... Si de verdad una civilización extraterrestre se quisiera comunicar con nosotros, ¿qué tendría que hacer para que nosotros reconociéramos lo que nos manda como un mensaje artificial, que no puede ser algo natural y tal y cual, ¿no? Y eso es lo que vemos en la peli, ¿no? Tenemos a la protagonista medio durmiéndose ahí en su coche porque encima le van a cerrar el programa y tal, y de repente empieza a oír simplemente pulsos. Vum, 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 vum. Vum, 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 vum. Y resulta que estas cosas son, Víctor, dímelo tú. Yo quiero saber si el primer boom es porque opinas que el 1 es un número primo. Es que me parece que en la peli sale el 1. Es un debate. Es un debate. Abrimos el melón. Señores, el programa de hoy va a durar 2 horas. No, no hay ningún debate porque eso está definido. Ahí no hay debate, pero bueno. No, yo a lo mejor me está jugando una mala pasada mi memoria, es posible, pero me parece recordar que en la peli sale el 1. Tengo que decirte que creo, la tendré que, como la veremos también en el otro podcast, que el primer golpe sea de reinicio, de aviso de que empieza algo, y no de que el 1 es primo. Ah, pues puede ser. Dudo de que Carl Sagan o el director hubiera cometido ese fallo. Pero bueno, evidentemente, por cierto, que no quería, tenía otra cosa en la memoria que no quería que se me pasara. Evidentemente la peli es ciencia ficción, pero el personaje de ella está basado en una científica real. Sí, que trabajaba en el programa SETI, ¿no? Sí, y que hacía esto. Yo creo que está basado en Jill Tarter. Pero no estoy Jill seguro. Tarter, sí, ahora se ha desbloqueado el recuerdo en mi mente. Sí. Vamos, Jill Tarter es una celebridad en el mundo de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Sí que es verdad que no hemos tenido éxito en encontrarla, pero ella ha diseñado muchos de los protocolos de búsqueda, ha cribado cosas que en realidad eran malas ideas y las ha sustituido por ideas mejores. O sea, es una persona, ahora ya es muy mayor, no sé qué edad tiene, parece que ronda los 80, pero sigue viva y sigue haciendo cosas, que un amigo mío que es Héctor Socas, con el que participo en Coffee Break, pues como él también está metido en estas cosas, él ha estado en videoconferencias con Jill Tarter. Ella era amiga de Carl Sagan. Sí. Por exacto. eso el libro y tal, vale, yo sé que había ahí un vínculo. Bueno, sí. Entonces los alumnos van a venir básicamente con esa idea, porque luego está el tema de la relatividad, que eso ya se puede comentar ahora después. Uh-huh. Y la pregunta, claro, lo que te dice la peli es que al detectar un patrón, digamos, matemático, en los humanos despierta inteligencia. Es como hay otros seres que se han dado cuenta, como nosotros, que hay unos números especiales que tienen una propiedad. Y es que son malos divisibles, ¿no? Y claro, eso les lleva a que empiezan a darles información de carácter matemático. Y hay un fotograma de la peli que me gusta mucho, que es ese plano de 2 bolitas en una cajita, al lado 3 bolitas en otra cajita, y algo que parece como un igual, otra cajita con 5 bolitas. Y una muesca.
Y luego hay otra caja, me estoy inventando los números, pero creo que era algo así, de 2 bolitas, 3 bolitas y luego 7 bolitas. Y otra marca. Y entonces todo el mundo dice, lo de arriba significa verdadero, lo de abajo significa falso. Bien, mi pregunta es, actividad 1. ¿Crees que el recurso de la película es realista? ¿Serían las matemáticas un lenguaje universal y con ellas poder establecer los conceptos de verdadero y falso? Y con esto motivar un debate muy cañero en clase. Sí, sí. Un debate que de nuevo podría hacerse con el profesor de filosofía, cuidado. Sí. Esto es la competencia 7, bueno, aquí se puede justificar todo, pero es otra vez el papel ya no de las matemáticas en la sociedad, sino en el universo. Porque claro, siempre hemos hablado de la matemática es un lenguaje universal. A mí me cuesta mucho decir estas frases. Porque claro, lo que ha dicho Alberto, hablamos de que pensamos que esos alienígenas inteligentes tienen una inteligencia igual que la nuestra y que se comunican por señales de radio y que para ellos la matemática es igual que la nuestra y que es universal. A lo mejor sí, pero yo no puedo asegurar que la matemática, que la entiendo como la formalización del pensamiento racional humano, sea universal. ¿Y si son seres que son como patatas vibrantes que se comunican con armónicos? No lo sé. Pues fíjate, yo creo que yo sí soy creyente en que llegarían a unas matemáticas equivalentes a las nuestras. No digo idénticas, pero sí digo equivalentes y que eventualmente podríamos como hacer un diccionario entre las unas y las otras. Que hay un mínimo, no sé, eso nos lleva a unos debates muy heavies que habría que dejar para otro momento. Pero bueno. Digamos que hay axiomas que son tan simples que probablemente de una manera o de otra todo el mundo llega por caminos distintos. Eso me parece que sí me lo puedo creer. Yo creo que sobre todo los geométricos. Los geométricos yo creo que serían comunes. El tema de teoría de números ya no me atrevo a mojarme. Pero bueno. Ya. Y una vez hemos hecho este debate, se me ocurre, este no lo he puesto en práctica aún, esto es un poco locura, que es actividad 2. A los alumnos se les pide que elaboren de forma creativa un mensaje cifrado con matemáticas, pero no pueden ser ni números primos ni aritmética, para mandar una señal de lo que significa verdadero y falso. O sea, no puedes hacer 2 cajitas, algo que parezca una suma, 3 igual a 5, no. Algo que todo el mundo entienda como matemáticas y que dé lugar a algo erróneo y un símbolo que te inventes alienígena que signifique falso y otro símbolo que signifique verdadero. Y que claro, una vez lo han elaborado por grupos, se los intercambien y la gente pueda descubrir qué es verdadero y falso para este grupito de alienígenas que has creado en clase. Wow. Esa es mi propuesta para este año. Voy a intentarlo. Lo veo ambicioso. Vale. Quiero decir, ya nos contarás. Habrá grupos súper creativos que a lo mejor dan con algo, pero puede haber otras personas que se queden en blanco y digan, ostras, ¿yo qué hago aquí con esto? Bueno, pero eso sabes que con cualquier actividad Sí, bueno, al pasa. final eso con lo que les eches, pero... Tengo que decir que esto ya lo probé una vez con... ¿Os acordáis? Víctor Fernández, que lo invitamos un par de veces, que es con el que estoy escribiendo el libro la novela de matemáticas y lengua. Hicimos una práctica en el centro de menores donde estábamos, donde nos inventamos un lenguaje y creamos audios alienígenas. Ostras. Y les mandamos audios y íbamos repitiendo ciertas cosas para que intentaran deducir qué era un sintagma nominal y cuál era verbal. Wow. Fue una locura, Fue una locura. Conseguimos ciertas cosas porque empezaron a ver ciertos patrones que se repetían como sujeto de la acción. Y todo esto fue por otra peli, por La Llegada. Se nos ocurrió por este tema. Exacto. Otro peliculón. Sí, para mí, voy a sentar línea editorial, para mí la mejor película de ciencia ficción del siglo XXI, de lo que llevamos. La Llegada, pues la Llegada de Villeneuve. No lo voy a debatir hoy, pero está en mi top 3, vamos a decir. Sí. Bueno, por comentar más cosas de Contact que no tenían por qué ser solo matemáticas, pues evidentemente, a ver, para mí hay 2 debates muy interesantes en Contact, aunque uno de ellos no es exactamente científico, de nuevo a lo mejor habría que hacerlo con el profesor de filosofía o quizá con el de historia, ¿vale? Que es el debate de, en ese mensaje, una vez lo logran descifrar y todo esto, resulta que los alienígenas te dicen, hey, que si queréis venir a vernos, que os enseñamos cómo construir una especie de nave espacial interdimensional rarísima, ¿vale? Y que la peña pone la pasta y la hacen, y no la hacen solo una vez, sino que la hacen por duplicado, ¿vale? En la película. Entonces, la pregunta es, si una gente completamente desconocida te dice, os vamos a enseñar a hacer una pieza de tecnología que parece magia,
¿vosotros la haríais? ¿Parece una buena idea o parece una mala idea? Porque yo creo que es un debate muy legítimo. Bueno, además en la peli se abre ese melón. Y están los típicos militares que siempre te caen mal en estas pelis, pero que uno de ellos dice una cosa muy sensata. Dice, ¿cómo no sabemos que estamos abriendo un portal y que todas las hordas de soldados de Vega van a venir a por nosotros? Pues oiga, aquí a lo mejor tiene razón el señor militar. Por añadir otra visión a esto, voy a intentar dar la menor cantidad de spoilers posible, pero no sé si conocéis la obra de Brandon Sanderson, El Cosmere. No, pues bueno, quiero decir, sé que existe, pero no la he leído. Pues si os gustan la literatura fantástica, súper recomendable. Tiene, digamos, dentro de su saga de libros, tiene libros que ocurren en distintos planetas de una misma galaxia, digamos. Entonces, en cada uno de estos planetas, pues las cosas funcionan de manera diferente. En uno, es muy al principio del libro, con lo cual tampoco estoy metiendo mucho spoiler, una civilización mucho más avanzada se encuentra con otra que está muy por detrás. Y les empiezan a dar pistas de cómo pueden desarrollar tecnología muy novedosa, un poco del estilo de lo que está pasando aquí con el tema de los alienígenas. Entonces, ellos al principio lo ven como una muestra de buena voluntad, pero llega un momento en el que se dan cuenta de que es que hay una serie de leyes intergalácticas que les impide intervenir y colonizar el planeta a no ser que hayan llegado a un nivel mínimo de desarrollo. Ahí va. Entonces, claro, les están dando pie a que se desarrollen mucho más rápido de lo que deberían, porque de esa manera pueden sacar tajada. Qué malas personas. Pues ahí hay un debate político, ¿no? Sí. Y eso es solo la premisa del libro, son los primeros capítulos. Luego todo el libro consiste en cómo consiguen salir de esta situación tan complicada. Qué guay. Muy chulo, me gusta mucho la idea. Bueno, pues esto es un debate que se puede tener con los chavales, a lo mejor en el ámbito de una colaboración con otra asignatura. Pero yo creo que una cosa más centrada ya en física, la verdad es que química en Contact no le veo mucha, pero en física es que la máquina que les dicen de hacer es una máquina que básicamente hace una especie de túneles en el espacio-tiempo, agujero de gusano podríamos llamarles, ¿vale? Aunque no sé si se dice explícitamente que sea un agujero de gusano en el guión, que te permiten viajar muy rápido a sitios extremadamente lejanos, ¿no? Entonces eso te da pie a hablar de relatividad general, que yo creo que aunque es un contenido bastante avanzado, a los chavales les interesa porque los chavales... YouTube está más avanzado que el currículum de secundaria. Entonces los chavales han visto agujeros de gusano en YouTube y está bien que puedan hablar de ellos con alguien que sabe del asunto y no con un criptobro. Entonces a mí me parecería que eso daría pie a un debate de física guay. No sé cómo lo ves tú, Javi, si crees que encaja de nuevo bien o no. Sí, yo creo que de nuevo encajaría, además como son temas que no se tratan muy a fondo, salvo a nivel divulgativo, porque incluso en los cursos en donde se habla relatividad no llegamos a meternos con temas de puentes de Einstein, Rosen ni cosas por el estilo. Pero el alumnado conoce ese tipo de cosas, les suena el término agujeros de gusano y saben algunas cositas de agujeros negros, entonces puede dar pie a comentar alguna de estas cosas. Luego a mí también me gusta sacar el tema en escenas como las que se ven al principio de la película, que ella es radioastrónoma y claro, se la ve trabajando, es astrónoma, y cuando ves los telescopios con los que está trabajando, tú lo que ves ahí es un montón de antenas parabólicas. Y entonces es también como da pie a coger y comentar que, oye, no toda la astronomía se hace con telescopios que usen lentes y espejos, sino que en radioastronomía tú recibes la señal de radio, la manera que tienes de recogerla precisamente con una antena parabólica. Y entonces se puede mencionar que ahí entra también la matemática, por qué la forma parabólica es la que nos permite tomar los datos, y aunque aquí lo tienen, la señal la reciben en forma de sonido, o la codifican en forma de sonido, que luego creo que también mandan imágenes, ¿verdad? Puede ser, de los Juegos Olímpicos de Alemania y eso. Que salen los nazis y piensa que ahí me hace mucha gracia cuando uno de los militares dice, ¿son nazis? Dices, sí, ¿cómo van a ser nazis? Pero se les puede enseñar que también puedes tomar imágenes del universo utilizando una antena de radio. Sí. Entonces, por ahí también tienes algunas cositas de astronomía que no son tan evidentes para la gente de a pie. Y de hecho, se les puede enseñar una cosa más que yo creo que es interesante, que es que uno puede hacer radioastronomía con 10 veces mejor precisión
usando 10 antenas. Sí, si justo. están, digamos, sincronizadas de la forma adecuada. Mientras que con telescopios ópticos eso no es tan fácil de hacer. Tú pones 10 telescopios y lo que tienes es a 10 personas mirando. Pero tú pones 10 antenas conectadas de la manera adecuada y es como tener una antena 10 veces más grande. Y eso es algo que está bien interesante que los chavales aprendan porque no es difícil de entender y se les puede explicar. Es un poco, de nuevo, ponerles en contacto con la física de verdad del siglo XXI y no con los planos inclinados y todas estas cosas que están muy bien, pero que cansan al cabo de un mes. Pues si os parece, yo creo que ya hemos dado unas cuantas recomendaciones a los oyentes para que hagan actividades ellos por su cuenta en sus aulas o simplemente para que piensen, si tienen hijos o hijas, si quieren ir a sus profesores y decirle, oiga, ¿usted por qué no le ha mandado Oppenheimer a mis hijos para ver? Cuando en realidad es un contenido que deberían estar analizando, ¿vale? Esto es algo que todo el mundo en el universo debería hacer y que seguramente muchos oyentes ya están haciendo. Entonces, no sé si queréis hacer algún comentario final sobre todo esto. Nada, yo creo que hemos hecho... Yo creo que quedó bastante redondo. Han quedado pelis ahí pendientes que yo creo que para una segunda parte interesante. Sí. Tenemos para sacar más. Sí. Vendrá esa segunda parte segurísimo porque yo me he quedado con ganas de hablar del problema de los 3 cuerpos y de otras muchas cosas. Así que nada, si os parece, terminamos aquí el programa. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí. No, un placer, como siempre. Muchas gracias, Javi, también. Un placer también. Hasta la próxima. Y muchas gracias a los oyentes que han llegado hasta aquí, como siempre, y que ya saben que al otro lado de esta musiquita que empieza a sonar ahora van a tener el próximo programa de Los Ignorantenautas.